Bien, queridos hermanos, en esa primera vuelta de Jericó vamos a hablar precisamente de la fe. Y a manera de introducción lo mencionábamos hace un momento. ¿Cómo podremos experimentar sanación, liberación, prosperidad, bendición en la familia y todo aquello que hemos venido a clamar si no tenemos fe? Y es importante que iniciemos con esta vuelta porque le vamos a pedir al Señor que a través de la gracia de su Espíritu libere nuestro corazón de tanta incredulidad que a veces vamos acumulando. La incredulidad se convierte como en un muro, en una barrera que no permite que la bendición de Dios llegue a nosotros. Y para eso hemos sumado este texto del capítulo 10 del evangelista Lucas, que hace referencia a un hombre llamado, ¿quién recuerda? Un hombre llamado Bartimeo, y que vivía en una ciudad llamada Jericó. La ciudad de Jericó estaba, digamos, estratégicamente ubicada, porque era una ciudad que estaba próxima a Jerusalén y por donde tenían que transitar muchos de los peregrinos que iban al gran templo para rendir culto a Dios. Por tanto, era una ciudad en la que se veía mucho comercio, muchas personas, y que era un lugar ideal para este tipo de personas, como el ciego Bartimeo, que vivían precisamente de las limosnas que los peregrinos que se dirigían al templo de Jerusalén les entregaban. Y allí, en ese lugar y en ese contexto, suceden los hechos que nos presentaba el texto del Santo Evangelio. Resulta que nos decía que Bartimeo, cuando se enteró que era Jesús el que estaba pasando por ese lugar, comienza a gritar. ¿Y qué gritaba? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Lo primero que hay que analizar, queridos hermanos, es que ese grito de Bartimeo no fue porque sí. Usted no se pone a gritarle a alguien, a llamar a alguien que no conoce. A pesar de que no lo dice de manera explícita el Evangelio, podemos entender que ya Bartimeo sabía quién era Jesús. La fama del Señor se había extendido. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas y muchos acontecimientos ya han ocurrido en torno al Señor. La fama de Jesús se ha ido regando a distintos lugares, incluso lugares lejanos, y todo el mundo quería saber quién era aquel hombre del que se hablaban tantas maravillas, de aquel hombre que predicaba con la autoridad de Dios, de aquel hombre que con solo una palabra era capaz de sanar a ciegos, leprosos, paralíticos, sordos y enfermos de toda clase de enfermedades. Aquel hombre que con solo una palabra era capaz de expulsar demonios, de liberar a tantos que habían venido durante mucho tiempo experimentando todo tipo de opresiones. Y a pesar de que no lo diga el texto, podemos intuir que Bartimeo no fue la excepción y que también había escuchado algo de todo lo que se hablaba sobre Jesús. Y es aquí, a partir de ese testimonio que se va compartiendo de boca en boca, cuando se cumple la escritura que dice que la fe viene de la escucha y de la escucha de la palabra de Dios. Jesús anunciaba, Jesús predicaba, y muchos de los que le escuchaban replicaban su predicación y también testimoniaban la obra maravillosa de Dios. Entonces estamos hablando de un hombre que seguramente había escuchado acerca de Jesús, y a partir de aquello que escuchó, la semilla de la fe llegó a lo profundo de su corazón y comenzó a gestarse, a crecer esa fe que termina desbordándose de sus labios al decir: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Comienza a gritarle, y entonces aquí encontramos uno de esos primeros obstáculos, porque las personas que estaban a su alrededor le decían que se callara. Déjalo, no lo molestes, mira toda esa multitud, ¿cómo se te ocurre que te va a escuchar? Bueno, eso se lo agregué los que te date cuenta
que le estaban diciendo que guardara silencio. Pero la respuesta de Bartimeo fue una expresión adicional de esa misma fe. Porque en vez de quedarse callado, comienza a gritar con mucho más ahínco, con mucha más fuerza, con mucho más deseo. Es que imagínense ustedes una persona experimentando ceguera de nacimiento, pero que veía pasar o experimentó el paso de Jesús, aquel que podía regalarle el don de la visión que nunca había tenido. Es que era una oportunidad única que quizá no se volvía a repetir. No podía desaprovechar ese momento. Aquel que tenía todo poder y autoridad estaba pasando muy cerca al lugar donde se encontraba. Y es aquí donde la fe surge a través de sus labios para expresar ese clamor. Muchos le decían que se callara. Y esas voces, queridos hermanos, hacen referencia a aquellas que también nosotros muchas veces escuchamos y que tratan de robarnos nuestra propia fe. Creemos en el Señor, pero a veces nos encontramos con situaciones que tratan de mermarnos esa fe, que tratan de opacar la fe que hay en nuestro corazón. Y una de esas situaciones son precisamente las dificultades que van apareciendo. Porque, digamos lo siguiente, decir es que yo creo en Dios es muy fácil cuando la barca de tu vida navega por mares tranquilos, cuando todo está bien, cuando todo está en calma, cuando todo se te va dando, cuando tus empresas están produciendo, cuando tu vida personal va súper bien, afectivamente hablando, familiar, estás contento, gozando de buena salud. Es muy fácil allí decir, tengo fe. Pero la fe se prueba y también se fortalece, para la redundancia, en la prueba. Y entonces cuando la barca de la vida comienza a sacudirse de un lado al otro y comenzamos a tambalear, es allí donde esa fe que muchas veces expresamos de forma abierta, tal vez comienza a opacarse un poco. Voces que nos hablan, ¿y tú qué vas a ir a hacer allá a los muros de Jericó? Esa gente carismática con esa gritadera, todo. Sí, y esa misa que demora como 2 horas, ay, no. Tú vas, yo no sé cómo te aguantas 2 horas ahí sentado en esa silla. Y esas son las voces que muchas veces escuchamos. O la voz interior que te dice, ¿cómo te vas a perder el capítulo del desafío? Porque ya ganó Neos y lleva 2 victorias seguidas. No, porque la propaganda también dice que ya ganó victorias. Y entonces le habla la vocecita, ay, pero es que ese capítulo está más bueno, la novela, yo no sé ni qué novela están dando, yo no sé ni qué novela están dando. Pero son esas pequeñas voces que usted comienza a escuchar y que quieren provocar o producir en usted el mismo efecto de aquel que le decía a Bartimeo, cállate, no lo llames más. ¿O qué me dicen de un resultado médico negativo, de un momento de prueba familiar que te golpea anímicamente y que te quita incluso muchas veces el deseo de orar y de ir a buscar a Dios, porque entonces empiezas a culpar a Dios de aquello que te está pasando? Nos ha pasado, ¿cierto? Y así podríamos mencionar toda una serie de tipos de voces que a veces llegan y que tratan de robarte la fe. Pero es aquí, en ese versículo, donde se nos recuerda una característica fundamental de la fe, y es la perseverancia. La fe que el Señor te está pidiendo para vivir este sitio de Jericó es una fe perseverante. Porque puede que tú salgas hoy de este lugar y todavía no se estén dando las cosas. Ay, yo que fui hoy a la muralla de Jericó y nada, que me gané la lotería, ¿verdad?
puede que no se dé de forma inmediata, es en el tiempo perfecto de Dios, o puede que se dé inmediatamente. Y que usted salga de este lugar, reciba una llamada telefónica que le diga eso que usted está esperando. Pero la perseverancia es un ingrediente fundamental. Óigalo bien, usted que está asistiendo hoy a esta primera vuelta de Jericó y que participa todos los miércoles de este encuentro con el Señor. Porque todas esas vocecillas de las que estamos hablando, de pronto el miércoles está como lloviendo. Y yo que esta mañana estornudé, mejor no voy porque me enfermo. Yo que estornudé hace 3 días de pronto y me tira una nubecita ahí. Y nos vamos forjando excusas que nosotros mismos consentimos y donde le damos autoridad a esas palabras que te dicen cállate, no continúes, no sigas. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. ¿Tú qué vas a ir a buscar allá? Resfriado ese problema. Bendiciones de Dios. Muchos le decían que se callara y él seguía gritando con más fuerza. Jesús lo escucha y lo manda a llamar. Ustedes se imaginan la alegría de ese hombre cuando le dijeron levántate que el Señor te está llamando. Y la alegría se expresa aquí en este versículo 50 cuando dice el texto que ese ciego arroja su capa y de un salto, yo no sé quién sabe hasta dónde saltaría ese pobre ciego, pero se acercó a Jesús. Seguramente lo ayudaron o le mostraron dónde estaba el Señor. Y aquí podemos entender otro elemento importante que tiene que ver con la túnica o con el manto de este hombre ciego llamado Bartimeo. Resulta que ese elemento, el manto, no es algo que debamos pasar de largo. Tenía algunas funciones particulares. Por medio del manto se cubrían de las temperaturas cambiantes. Estamos hablando de una zona semidesértica con temperaturas cambiantes, donde mientras en el día puede hacer mucho sol, en la noche puede hacer mucho frío. Y entonces el manto le servía para cubrirse, para resguardarse precisamente del sol o del frío en la noche. Pero además, en el manto era donde recibían las moneditas que las personas, que los peregrinos le daban. Y aquí hay un elemento maravilloso, porque nos dice que cuando escuchó que Jesús lo estaba llamando, ese hombre se puso en pie y lanza su manto. En ese manto están representadas las seguridades humanas. Ya lo dije, el manto le servía para cubrirse, pero también era el material o el elemento donde recibía las monedillas con las cuales subsistía. Entonces por eso decimos que no podemos pasar de largo esta partecita del texto, porque cuando él arroja el manto es un signo a través del cual se está desprendiendo de sus seguridades humanas para ir a encontrarse con aquel que desde ese momento ha de convertirse en su única seguridad, Jesucristo el Señor. Se acerca, dice el texto. Jesús le pregunta algo que podría ser obvio. ¿Qué quieres que haga por ti? Él sin vacilación alguna le responde, quiero ver. Decimos que puede ser obvio, pero también la fe que hay en tu corazón necesita ser proclamada, no únicamente vivida, se vive desde lo interior, pero también es necesario proclamarla. Proclamo mi fe, proclamo la certeza que hay en mi corazón. Por tanto, esa pregunta de Jesús deja de ser una pregunta obvia para suscitar en el ciego una exclamación de fe a través del cual le manifiesta una petición, pero que también quiere decir, es que creo que verdaderamente tú puedes obrar en mí. Le manifiesta de forma verbal aquello que cree en su corazón.
y le dice, sin ningún tipo de vacilación, quiero ver. Usted le pide algo a alguien que piense que no le puede conceder. Evidentemente no. Usted le pide a aquel que sabe que tiene cómo concederle aquello que usted está necesitando. Por eso decimos que es una declaración de fe. Te pido porque en ti creo, porque en ti confío, porque en ti espero. La respuesta de Jesús: puedes irte, tu fe te ha sanado. El Señor obró, le devolvió la vista a este hombre, obró de forma maravillosa, y dice el texto que al instante recobró la vista. Y ojo con esto, este último pedacito, si hemos reflexionado en cosas maravillosas a lo largo del texto, vea este cáptero, porque a veces lo leemos rápido y ya ni siquiera hacemos reflexión de esa última frasecita del texto evangélico. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. No únicamente se quedó con el milagro de Dios, se fue detrás del Señor de los milagros. Y a veces nos pasa que nosotros únicamente nos quedamos o queremos o buscamos el milagro de Dios. Pero la gran invitación es a ir a la presencia del autor del milagro. Señor, sáname. Y el Señor no sane nunca, güey. Señor, este sí pasa más. Señor, necesito un empleo. Y el Señor le da el empleo. Ay, es que estoy tan ocupado en mi trabajo que no he podido ir más a la renovación, Padre. Nos quedamos con el milagro del Señor, pero no vamos por el premio mayor, el Señor de los milagros. Le siguió por el camino, fue sanado, pero se dio cuenta que en Jesús había encontrado el verdadero tesoro, había encontrado aquella joya de gran valor por la cual fue capaz de vender todo lo que tenía para irse y quedarse con ella. Se quedó con Jesús, le siguió en el camino. Y tal vez los evangelios no nos muestran más detalles de este pasaje del ciego de Jericó, pero con toda seguridad ese hombre, a partir de ese momento, asumió para su vida el reino de los cielos y le entregó todo lo que tenía Jesús. Queridos hermanos, son los elementos que hacen parte de la fe. Y es la fe que el Señor te está pidiendo. A veces tenemos una fe endeble que en cualquier dificultad comenzamos a flaquear. Pero el Señor te está pidiendo una fe firme, una fe sólida, una fe inquebrantable, una fe capaz de mantenerse en pie aún en la dificultad, pero también de perseverar aunque tus ojos no vean o tus oídos no escuchen. Una fe que te hace entender que el tiempo de Dios es perfecto y que el obrar de Dios también lo es. Por tanto, el Señor actúa en su tiempo y no de la manera en la que nosotros queremos, sino de la forma perfecta, según su voluntad. Pero esa fe de la que estamos hablando no aparece de la noche a la mañana. No es que va a venir el Espíritu Santo con la varita de la hada madrina y te va a hacer ya tienes fe. Eso no va a ocurrir. La fe, queridos hermanos, se va acrecentando y se va solidificando a partir de tu experiencia con Él. Cuando tú le hablas y Él te escucha, cuando Él te habla y te regala la sensibilidad para también escucharlo. Cuando tú le abres tu corazón y lo conviertes en el pilar fundamental de tu existencia, sobre el cual construyes tu vida y al cual le entregas cada cosa que haces.
Y a medida de cada experiencia, a medida de cada momento, a medida incluso de cada prueba donde experimentas el respaldo y la compañía de Dios, es allí cuando la fe crece, cuando la fe se solidifica, cuando la fe se hace tan fuerte que te permite experimentar la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual iniciamos en esta primera vuelta, queridos hermanos, hablando acerca de la fe. Y una vez terminemos todo el momento de la Santa Eucaristía, vamos a estar delante de Jesús para suplicarle que aumente nuestra fe, porque creo firmemente que el Señor se va a derramar en gloria y bendición a lo largo de estos 7 días, así como lo hace siempre. Porque creo firmemente que el Señor ha de bendecirnos de forma especial y tus labios y los míos glorificarán el nombre de Dios. Por eso, queridos hermanos, sigamos disponiendo nuestro corazón en esta Santa Eucaristía, contemplando este misterio de fe, dejándonos alimentar por aquel que nos ama y que nos ha traído a este lugar para bendecirnos. Amén.